Bienvenidos, esto es Valacame de Perú. Hoy hemos vuelto con un nuevo DCF, en este caso analizando parte del sector eléctrico en el Perú. La que ven en pantalla, Enel Generación Perú, con su ticker NGPEC. ¿Estará NGPEC sobrevaluada o subvaluada? Quédate a ver este video. Comencemos. Muy bien, antes de realizar el análisis fundamental de NGPEC y la elaboración del DCF, un poquito grosso modo quiero hablar del precio de elección. Este es el gráfico de velas mensual de cómo se ha movido el precio durante los últimos meses y años. En general, en él es una tendencia totalmente lateral a muy largo plazo. Siempre ha oscilado entre un pico máximo de 5 soles y un mínimo post pandemia de 2,30 soles aproximadamente. Y lo último que pasó hace no mucho es la noticia de la venta de Enel, y esto hizo que la acción pues creciera de manera rotunda. ¿Qué pasará a continuación? Eso vamos a ver. En primer lugar, lo que hay que saber para hacer el DCF es proyectar las ventas. Entonces me voy a guiar del gráfico. El gráfico más o menos es el reflejo de lo que ha hecho las ventas los últimos meses. Este es un resumen financiero de Enel. Solo he recopilado ahorita los últimos 5 años, pero este es el resumen de cómo iba oscilando el precio. Si bien es cierto, desde 2016 como que había una leve caída hasta 2018, pero si vemos la gráfica de 10 años, más o menos vuelve a ese nivel del 1576, nivel que repitió el 2018, y a partir de ahí se comenzó otra vez la tendencia alcista. En el largo plazo es alcista, pero lo que quiero mencionar es esto. Este es el volumen en millones que ha crecido en él los últimos 10 años. Entonces esa es la guía para las ventas. Ok, entonces antes de hablar del DCF, algunas cosas financieras como resumen de cómo se viene desempeñando en él. En general no tiene gastos de ventas, solo tiene gastos administrativos. El de generación le vende a distribuidoras. Es un negocio B2B de generación eléctrica, sobre todo para la industria de la minería en la Sierra de Lima. Ok, entonces lo que veo es que los márgenes son altos, el margen bruto es bien alto, es propio del negocio. Anteriormente, bueno, el margen de vida también ha estado por arriba del 50%, y anteriormente ha tenido picos en los que ha llegado, bueno, a 55%, 60% en 2018 en margen de vida, lo cual es altísimo. Y por lo tanto, por lo mismo que sus márgenes operativos son altos, el margen neto también es alto, sobre el 30%. Y es por eso que es una empresa con poca deuda, con poco apalancamiento, y que prácticamente se financia solo. El ROE, que es lo que nos interesa a los accionistas, es bastante alto. Es interesante para el buy and hold sostenerlo. También por lo mismo que paga dividendo. No paga mucho dividendos, pero aproximadamente es entre 0,34 o 0,36 centavos de sol por acción. La acción cuesta actualmente 3,95 soles, no es muy caro, pero para ahí que pueda sacar cuánto podrían recibir dividendos con un buen volumen de acciones. Ok, siguiendo con el capital de trabajo, eso también es interesante porque se financia con sus cuentas por cobrar y pagar. Aproximadamente el ciclo de cobro es 60 días y el ciclo de pago a proveedores es 120 días, o sea, el doble. El ROIC también es interesante porque es mayor que el WACC. En un momento les muestro el WACC. En cuanto a la liquidez, viene perdiendo liquidez y por lo tanto también la deuda aumentó un poquito. En cuanto a la deuda no es realmente un problema, pero sí que me llama la atención que haya perdido bastante caja los últimos 2 años. Y por lo que leí un poquito es también eso es más que todo se ha ido en CAPEX de mantenimiento. Y la última compra que he hecho es con Enel Green Power. Enel Green Power Generación. Entonces un poco para que se dedique a las energías renovables, porque la energía térmica, actualmente se usan dos tipos de energía, la térmica y la hidráulica. La hidráulica obviamente es mucho más barato que la térmica, por el mismo hecho de que la térmica usa combustibles fósiles y ahí es un gasto adicional en transporte, almacenamiento y
Y bueno, también que depende del precio de la materia prima, que es el petróleo, y que en los últimos años ha sido desfavorable. Entonces, en cuanto tienda a buscar la generación de energía en base a agua, en base a la eólica también, entonces podría ser más optimista con las ventas futuras. Y por último, la deuda EBITDA, que sí es baja, aunque ha subido este último año, por lo mismo que les digo sobre de la deuda. Ahora sí, ahora que les he hecho una introducción de Enel, vamos a hablar de cómo es que llegue el valor fundamental de esta empresa. Entonces, he hecho algo muy sencillo, solo es un escenario o dos escenarios para las ventas, porque esto es lo que más te mueve el flujo de caja y el valor fundamental de la empresa. Entonces, son dos escenarios, el pesimista normal, digamos, y uno optimista. La diferencia básicamente es que en el optimista estoy proyectando a 10 años de que en él va a subir aproximadamente 8 mil millones de soles más en facturación. Algo que me parece lograble, es algo optimista y considerando que se ha fusionado con Enel Green Power. ¿Y por qué digo que es probable? Porque ha subido también esa misma cantidad de 8 mil millones de dólares en facturación con respecto a los 10 últimos años. O sea, desde 2012 hasta el año 2022 ha hecho este incremento en ventas. Entonces vamos a empezar con el optimista. Algunos datos que he recuperado. El WACC que yo he hallado es de 11% aproximadamente. Un valor, la perpetuidad de 2%. Las acciones comunes en circulación son de 1.900.000. Y un EBIT máximo de 55%. Dato interesante para el futuro. Y un tax rate o tasa de impuestos promedio también de 30%. Ahora sí, como les mencioné, más que el porcentaje aquí es proyectando a 10 años hasta dónde podrían llegar esas ventas. Entonces más o menos aquí sí lo podría hacer cuadrar. En cuanto al escenario pesimista o moderado, sí he considerado una leve caída para este presente año. Por lo mismo que los dos últimos años ha subido bastante. No lo había mencionado, pero el crecimiento de ventas en promedio ha sido entre 6 a 8% o de 5 a 8%. La pandemia cayó obviamente y a partir de 2021 es una recuperación con respecto al año anterior, pero es sorprendente cómo ha venido creciendo el último año de doble dígito, 24%. Entonces, ¿podrás sostener este crecimiento en ventas? Yo en verdad lo dudo bastante, por eso que he sido un poco pesimista y creo que podría o mantenerse o caer un poquito antes de seguir subiendo. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar al EBIT. El EBIT básicamente es el porcentaje promedio de los 4 últimos años, que es 45,3% con respecto a estas ventas. Y para los últimos 5 años, que es más difícil pronosticar, he usado promedios hacia el alza, ya que los proyectos de que tienen él y del CAPEX siempre va destinado a las eficiencias. Como es una empresa consolidada y sin muchos competidores, porque en realidad son tres, son Calpa, Enel, Engie y uno más que no recuerdo. Básicamente su diferenciador principal de estas empresas es generar eficiencias operativas. Ok, y entonces los impuestos, que es básicamente el 30% en promedio, y tengo un NOPAT, como ven a continuación, de 744 millones, hace un proyectado de 10 años de 1.000 millones de soles. Ok, para la depreciación también es algo similar. Esto es parte del PP&E, que es el propiedad, planta y equipo. En promedio ha oscilado entre el 10 a 12%, pero en los últimos años ha caído a 9%. Es por eso que he considerado ese 9% en promedio. Y para la perpetuidad, un poco la tendencia a la baja para Enel. Ok, luego para el CAPEX, lo que he hecho también es más o menos promediar y leer un poco qué es lo que piensa hacer Enel. El promedio ha sido entre 9 a 10, bueno, 10 a 11%, por eso que lo he colocado 9% para este año y 11% a los siguientes años, y a partir de ahí una reducción del CAPEX para Enel, propio que es una empresa consolidada, y para perpetuidad siempre se suele, mientras la empresa ya va consolidándose más o siendo más eficiente, ya se deja de invertir a grande escala, ¿no? Y para el capital de trabajo, este es básicamente un análisis de las
cuentas por cobrar y por pagar, lo que yo sí he podido observar es que, bueno, les voy a mostrar mejor, que ese es el balance financiero en un formato de base de datos, pero sirve para un poquito ver cómo se han movido estas cuentas. En cuanto a las cuentas por cobrar, cuando el inventario en realidad, que es poco, es en realidad constante. Ha pasado de estar en 70 y picos en promedio a 68, a 67 en realidad, 68 en promedio, o sea, no se mueve mucho. Por este lado no hay mucho problema. El tema es con las cuentas por cobrar. Que lo que ocurrió en 2017 es un pico en realidad. Es algo atípico, y lo que ocurrió después es la normalización. Entonces, mientras en él iba creciendo y teniendo más clientes, obviamente las cuentas por cobrar aumentan. Aunque lo que se vio en los últimos años es una mejor gestión en las cobranzas, lo cual le permitió tener mucho más caja y también poder financiarse o reducir su ciclo de conversión de efectivo. Y para el 2022 ya es una recuperación. Como yo creo que a la hora de juntarse con una empresa, fusionarse, obviamente la cartera de clientes va a capturar más clientes, y pensaría que también las cuentas por cobrar tendrían que subir un poco más. Y a partir de ahí consolidarse entre 400 y máximo 500 o 450, porque lo que sí se ve en él es que mantiene esa gestión por cobranza más o menos constante. En cuanto a las cuentas por pagar, también, si se dan cuenta, es siempre sobre 300 a 400, no más, salvo el último año. Y también creería que esto podría reducirse o normalizarse, mejor dicho. O sea, se tendrían que efectuar mucho más pagos, o en todo caso se reduciría un poquito la gestión de los pagos, acelerándose los pagos a proveedores según corresponda. Entonces, por eso mismo, este movimiento que yo proyecto solo para el próximo año me genera un flujo de variación de capital de trabajo negativo, y este es el que he usado para la proyección. Entonces, sobre el 3% en los próximos años, y a partir de ahí ya con una empresa más consolidada, financiándose sola, y un crecimiento en 2%. Y esto haría que su flujo de caja libre ya esté más limpio, y ya podría llegar al 2032 con nuevamente 1.000 millones y un valor terminal de 12 millones. ¿Cómo llega ese valor terminal? Nuevamente fácil, les muestro la fórmula. Es el último flujo multiplicado por el 1 más el valor terminal, y esto lo vas a dividir entre el WACC menos el G, que sería, o el WACC que hemos hallado que es 11%, y el valor a perpetuidad, que es 2%. Esto por teoría funciona de esta manera. No es la única manera de proyectar perpetuidad, pero es la más usada. Y una vez que ya tengo todos mis flujos, voy a descontarlos a valor presente, que es el flujo que he hallado, entre 1 más el valor del WACC, y esto elevado a cada año, así proyectado para todos los 10 años. Inclusive también se trae valor presente, el valor terminal, y ya tenemos el enterprise value, que es el valor del total de la empresa. A esto claramente tengo que quitarle la deuda neta o la deuda financiera, y con eso ya tendría el equity. Y el equity lo voy a dividir entre la cantidad de acciones, que sabemos que es 1.900 millones de soles. Por lo tanto, me da un valor fundamental de 4,55 centavos. Y bueno, justo me acabo de dar cuenta que no había considerado la caja. La caja sería 139 millones. Eso sumaría el equity, y eso sí lo debería entre el número de acciones, lo cual me da un valor un poquito más preciso, digamos, de 4,62 soles. ¿Dónde se encuentra la acción actualmente? En 3,95, 4,62 sería aproximadamente en este valor. Por lo tanto, se considera subvaluado. En el caso de las ventas pesimistas, como dije, en las que no va a oscilar mucho, el valor sí cae drásticamente y pasaría a estar sobrevalorado por un poquito con un valor de 3,86 soles. Este valor está en este lugar
que es casi donde está el precio actualmente, donde está rebotando. Eh, yo considero que inclusive ese puede ser el precio el cual se va a estancar en él. Este es similar a lo que pasó con Luz del Sur, una tremenda subida debido a la noticia de la compra, y esto se podría desinflar inclusive, pero considero que el valor fundamental ya subió. Según lo que he visto en los datos financieros, ya no está sobre 3 soles, que es hasta mucho tiempo ahí, y podría seguir subiendo. Ahora, si es que las ventas, si es que las perspectivas de las ventas y el crecimiento de fuentes de energías renovables se invierten en eso, entonces sí, esto podría subir un poco más a 5 soles. Recuerden que el valor optimista, digamos, es sobre 3.000 millones a 10 años. De ser esta proyección inclusive más optimista a 3.500 millones, digamos, por poner un número, tendría que obviamente subir el valor fundamental, muy probablemente 5 soles, esto porque generaría más utilidades, mejores eficiencias, y como les dije, este gráfico representa las ventas. En los últimos años no es que ha crecido mucho en él, ha hecho subidas y bajadas, solo subió el último año con bastante velocidad. Entonces, de mantenerse ese crecimiento, sí, fácilmente podría pasar a los 5 soles. De lo contrario, sí tendría que quedarse más o menos a este precio, podría subir un poco más, podría caer un poco más y recuperarse. Recuerden que el negocio de distribución de energía es interesante para los inversionistas que les guste generar dividendos, no mirar mucho la gráfica, sino dejarlo a largo plazo. Muy bien, este ha sido el análisis de hoy, espero les haya gustado, espero les haya entendido. Si tienen alguna duda o interés en algo particular, no se olviden que pueden unirse al canal de Telegram o pueden preguntarme a mí personalmente. Sin más que decir, un saludo y hasta luego.